No, Ya por favor. tenemos entonces ya tenemos al senador, entonces, Andrés, así que decimos que el pasado 8 de diciembre se cumplieron los primeros 3 años del nacimiento del Nobel partido político del país, o al menos entre los más reconocidos, ya que en el tiempo récord llegó a obtener representación parlamentaria y en una expresión para nada despreciable, muy por el contrario. Obviamente me refiero a Cabildo Abierto y hoy estamos en diálogo con uno de sus fundadores, el senador y escribano Guillermo Domenech. Buenos días, Domenech, gracias por recibirnos. Buen día, un gusto estar con ustedes. De igual forma. Bien, el partido ya estaba fundado cuando ustedes invitan al general Manini a integrarlo. Creo recordar que fuera así, ¿no? ¿Es así? Sí, efectivamente, nosotros habíamos fundado el partido un 8 de diciembre y recién en los primeros meses del 2019 es que le ofrecemos en un acto público la candidatura a la presidencia al general Manini y él tardó alrededor de un mes en contestarnos y en definitiva, bueno, se convirtió en nuestro candidato a presidente. Estaba casi seguro que esto era así, sin embargo, cuando busqué información hace algunos días en algún sitio, aparecía como siendo Manini fundador del partido, pero estaba seguro que no era así. Usted lo acaba de aclarar. Bien, en un país con partidos tradicionales tan fuertes, y cuando digo tradicionales incluyo al Frente Amplio porque ya superó los 50 años, parecía difícil que prosperara una propuesta nueva, ¿no? Y no en vano otros lo intentaron y la verdad que no les ha ido nada bien. Están ahí los ejemplos del Partido Independiente, que cada elección pierde electorado, la Unidad Popular, que ahora ni siquiera tiene representación parlamentaria, eh, o el más reciente fracaso, el del Partido de la Gente, que parecía que se comería los nenes crudos y que terminó con apenas un diputado y con unos líos internos enormes. ¿Cómo logra entonces Cabildo Abierto obtener semejante respaldo popular, llegando incluso a desplazar en algunos departamentos a algunos de los partidos tradicionales? Concretamente acá en Rivera, habiendo desplazado a un cuarto lugar al Frente Amplio. Bueno, yo creo que este partido, Cabildo Abierto, eh, basa gran parte de su éxito en la figura eh, carismática, atractiva de su conductor, que es hoy Guido Manini Ríos, ¿no? Eh, el Uruguay necesita una renovación de su dirigencia política y creo que un grupo de ciudadanos entre los cuales yo me encontraba vio en Guido Manini una personalidad con firmeza, con mesura, que surgía de las entrañas mismas de la población, porque Guido Manini representa lo nacional y lo popular a la vez. Tengamos en cuenta que el Ejército Nacional en nuestro país no es un ejército de élite, sino que es un ejército en el cual están integrados los sectores populares y clases medias del país, y él supo conducir esa institución con muy particular brillo, en una época que es difícil para las Fuerzas Armadas, eh, su inserción en el seno en el seno de la sociedad nacional, porque hay grupos que han hostilizado permanentemente con una finalidad política y a veces con una finalidad económica a esta institución de nuestro Estado, porque en definitiva es una institución del Estado. Y desde ahí se proyectó una personalidad como sucedió tantas veces en la historia nacional, ¿no? Porque basta ver la historia nacional, Artigas, Rivera, Lavalleja, Oribe y más próximamente Gestido y hasta el propio general Sereñi. Surgieron de esta institución donde se amalgama lo nacional y lo popular. Es una institución donde están representadas fuertemente las clases medias y populares del país, y él demostró particular criterio en la conducción de esta institución. Y desde ahí se ha proyectado a nivel nacional,
porque hoy en día en todo el país lo que se requiere es trabajo, mejor educación, salud. Esos son los verdaderos problemas del Uruguay y no algunos falsos problemas que pretenden planteársele a la gente. Y desde Cabildo Abierto estamos trabajando en eso. Primero, en la reivindicación de la historia nacional. Cabildo Abierto no pretende fundar el Uruguay, sino continuar esa historia de grandes personalidades políticas de todos los partidos, de todos los partidos, que hicieron que el Uruguay fuera un país señero en Iberoamérica. Pero además pretendemos poner el acento en los reales problemas del Uruguay. ¿Cuáles son los reales problemas del Uruguay? Bueno, el trabajo. ¿Qué está pasando en el Uruguay? En el Uruguay se va por las inversiones extranjeras y se olvida la pequeña y mediana empresa del país que soporta sobre sus espaldas el peso de la tributación y que aporta el 65% de la mano de obra del país. El Uruguay exporta soja, exporta madera, exporta tops y lana sucia, exporta carne y todos los productos que exporta lo exporta con un mínimo agregado de mano de obra nacional. Ese es el verdadero drama del Uruguay. ¿Cómo es posible que por el puerto de Montevideo salgan 4 o 5 barcos por mes con madera para cerrar, que en definitiva termina dándole mano de obra a, a, a la población de un país extranjero como China? ¿Qué pasa con la soja? Apenas queda una aceitera en el Uruguay. ¿Cuántos lavaderos de lana han cerrado en el país? ¿Cuántas industrias textiles? ¿Cuántas curtiembres? Ya ni siquiera se cuerea en el campo porque no vale la pena. Ese es el verdadero drama del país, sobre el que casi nadie habla y sobre el que Cabildo Abierto se ha empeñado en poner sobre el tapete este problema una y otra vez. El problema nuestro es la educación. Tenemos una educación que fue orgullo del país en la América entera y que, bueno, hoy los estudios que se realizan nos dicen que un 60% de los educandos no terminan la educación secundaria, que es obligatoria, ¿no? Se nos ha venido a decir a la Comisión de Presupuesto del Senado que un 30% de nuestros alumnos son analfabetos funcionales, que quiere decir que escriben, leen, pero no entienden lo que leen y escriben. Esos son los verdaderos problemas. Los que hemos visitado, como lo hicimos con el general una Manini, interrupción, 170 senador. localidades del interior del país. Sí. Permíteme una interrupción. Le voy a pedir que ponga la cámara de una forma que lo podamos ver, porque se mueve constantemente y hay momentos en que incluso lo llegamos a perder. ¿Hay como dejar el celular fijo? Si logra dejar el celular en forma fija, se lo agradezco y sería una transmisión mucho más prolija. A ver si yo ahí está. Creo que ahí puede ser. Ahí está. Disculpa la interrupción. No, yo estaba diciendo que habíamos visitado alrededor de 170 localidades. Bueno, localidades quizás muy olvidadas que ustedes deben conocer porque son fronterizas. Pueblo Hospital, por ejemplo. Bueno, otras localidades del centro del país, como Itapeví en Salto. Localidades donde a veces nos han dicho que ni siquiera los intendentes a veces llegan. Y bueno, ese es un Uruguay olvidado, donde a veces no hay frecuencias de ómnibus razonable, donde la señal de internet es muy mala, donde la escuela pública que antes llegaba hoy está en retirada. Ni qué decir que en un país en el que se pretendió absurdamente imponer una ley de inclusión financiera obligatoria, obviamente que en esos lugares no hay un cajero automático. Bueno, tenemos un interior del país que ha sido
muy olvidado desde los gobiernos que desde Montevideo tienen una óptica ciudadana y urbana que no comprende a la totalidad de la República. Bueno, y esos son los problemas que nosotros pretendemos encarar, que los denunciamos. Lamentablemente no tenemos la fuerza en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo que desearíamos. Reconocemos que somos nada más que el 11% de la población, pero es un 11% que vigorosamente está clamando por resolver ese tipo de problemas que son los verdaderos problemas del Uruguay, y no algunos que, como yo le diría, que como fuegos artificiales desparraman muchas luces y mucho ruido, pero que no hacen a la real problemática del país, ¿no? Y Y más eso es lo allá que explica un de ese poco, 11, eso es lo que explica el liderazgo de Guido Manini, y el hecho de que el partido haga tanto hincapié sobre los reales problemas del Uruguay es lo que yo creo que despertó tantas expectativas y las sigue despertando, porque precisamente en esas recorridas que hacemos por todo el interior de la República y obviamente que también por Montevideo y Canelones, mañana vamos a hacer un gran acto en Sauce, en el departamento de Canelones, donde durante tanto tiempo se dijo que había nacido Artigas. Bueno, los modernos estudios dicen que no es así, pero de todas pero por lo formas menos vivió mucho tiempo allí así, ¿no? existe una construcción emblemática en la que se dice que Artigas pasó gran parte de su juventud. Así que esas son las dos razones fundamentales por las que Cabildo Abierto ha tenido éxito, y yo creo que sigue convocando a enorme cantidad de personas a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? La personalidad de su máximo dirigente y el poner foco sobre los verdaderos problemas de la gente. Más allá de coincidencia o discrepancia que se pueda tener con Cabildo Abierto, hay que reconocer, precisamente usted lo mencionó de manera muy humilde, por así decirlo, ese apenas 11%, que en realidad no es un apenas, 11% por un partido tan joven es muchísimo realmente. Cabildo integra la coalición de gobierno con muchísimos cargos, incluso con 2 ministerios. Sin embargo, pareciera que el relacionamiento de ustedes con la coalición no siempre es fácil. Han trancado fuerte en algunas cuestiones, aún a sabienda que no sería sencillo llegar a buen puerto intentando convencer a los socios. ¿Considera usted que la coalición, tal como viene la mano, continuará siendo monolítica por mucho tiempo? Y lo digo esto fundamentalmente trayendo a colación algo que dijo un colega de partido suyo, el diputado Eduardo Luz, acá en nuestro programa, cuando él decía que en realidad consideraba que la coalición tendría vida para 1 año y pico, 2 años a lo sumo. Mire, prever el futuro es una cosa en la que los seres humanos hemos fallado sistemáticamente, ¿no? Desde los arúspices etruscos que pretendían desentrañar el futuro leyendo las vísceras de un animal, hasta quienes pronostican hoy día el precio del dólar a fin de año. Yo lo que le puedo asegurar es que Cabildo Abierto le va a dar gobernabilidad al Poder Ejecutivo, porque eso es lo que requiere el Uruguay. El Uruguay requiere estabilidad política. Y tenemos firmado un documento, compromiso por el país, que vamos a respetar escrupulosamente como exige la ética a cualquier político, a cualquier persona de bien. Aún si alguno de los proyectos que proponen Cabildo ustedes no Abierto, prospera, senador, sin le Cabildo preguntaba Abierto, si... la estabilidad política del Uruguay se vería en serio compromiso. Y Cabildo Abierto no se va a permitir en ningún momento que la estabilidad política del Uruguay corra riesgo. Esto no quiere decir que el gobierno sea monolítico.
entendemos que no debe ser monolítico porque somos partidos distintos, tenemos ópticas distintas y en temas que no están comprometidos vamos a tener posiciones distintas. Esto ya sucedió en el pasado, cuando Cabildo Abierto no aprobó, por ejemplo, la ley de aeropuertos. No sucedió en la interpelación al ministro Heber, cuando Cabildo Abierto señaló claramente sus discrepancias con el contrato firmado. Y no está sucediendo en este momento donde tenemos discrepancias con el tema forestación. Así que exacto, le iba a preguntar eso, no, justamente. esos Si son me temas permite, senador. puntuales, esos son temas puntuales en los que nos Senador, parece bueno que haya diferencia. permítame una interrupción porque tenemos Sí. justamente que ir controlando el tema de los tiempos, precisamente con el tema forestal. El pasado jueves debiera haber sesionado la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado para votar el proyecto de ley de suelos de prioridad forestal, propuesto por ustedes y que cuenta con el apoyo incluso del Frente Amplio. Pero se suspendió para este lunes a pedido de dos ministros, Fernando Matos y Adrián Peña. Ustedes los van a escuchar, fundamentalmente a Matos, que es el que más se ha expresado al respecto, pero pretenden que en comisión se vote ese mismo lunes. ¿Qué pasará cuando el proyecto llegue al plenario? ¿Tienen confianza de que prospere? ¿No temen que aún si llegara a ser votado con votos de ustedes y del Frente Amplio, llegue a sufrir un veto presidencial? Mire, lo importante de este proyecto es que nosotros pretendemos que las buenas tierras del Uruguay aptas para la lechería y para la agricultura y en alguna medida también para determinados tipos de ganadería queden reservadas para estas actividades y que la forestación se radique en aquellas tierras que en su momento, en el año 87, fueron declaradas de prioridad forestal. En el Uruguay existen 4 millones de hectáreas declaradas de prioridad forestal y por lo tanto la forestación nos parece razonable que se radique en esas tierras y que no compita deslealmente de manera desigual con otras actividades agropecuarias que tienen otra exigencia en materia de calidad de tierras y donde ya existen numerosísimas explotaciones de medianos y pequeños productores de carácter lechero y agrícola. En el Uruguay se han forestado alrededor de 1.100.000 hectáreas, no todas ellas en tierras de prioridad forestal, y parecería innecesario que teniendo por lo menos más de 3 millones de hectáreas de prioridad forestal aún no explotadas, la forestación se radique en las tierras en que está radicada, por ejemplo, la lechería, en los departamentos de Colonia, San José, Florida, Flores y, bueno, en alguna medida Soriano, porque esto obligaría a que producciones que son, además del cerno de nuestras exportaciones, porque el Uruguay fundamentalmente lo que exporta es carne, lácteos y granos, se queden sin tierras para este tipo de producciones que además son producciones que generan alimentos, mientras que la forestación en un 80% simplemente se traduce en la producción de celulosa con la que se fabrica papel higiénico en China, ¿no? Me parece que entre el papel higiénico y los alimentos no hay duda sobre cuál optar, porque los alimentos van a ser en el futuro, conjuntamente con el agua, quizás de los productos más preciados de la humanidad. Pero además hay una razón de orden social. Ya hay miles de productores ubicados en esos departamentos que si no se aprueba este proyecto de ley, tarde o temprano van a terminar forestados de punta a punta porque están cerca de las papeleras y porque naturalmente quien tiene un negocio pretende optimizar sus cifras y por tanto les es mucho más conveniente forestar Colonia, donde hay una papelera, una planta de una celulósica, o Soriano, donde hay otra, ¿no? Que forestar incluso Tacuarembó, Rivera, que quedan lejos de las plantas.
Así que Claro, hay razones de orden pero económico, razones de orden social, y agreguemos además que estos productores lecheros y agrícolas no reciben ningún subsidio, ni lo reciben las pocas plantas que industrializan su producción, mientras que las fábricas de celulosa reciben abundantes subsidios, están ubicadas en zonas francas, han celebrado contratos que suponen exoneración de todo tipo de tributos, etcétera. Así que esas son las razones que nos imponen. Nosotros creemos que en el Uruguay el sector agropecuario está teniendo una nueva representación. Nosotros hemos visto como un movimiento que surge del seno del interior de la República. En las últimas elecciones del BPS prácticamente, si no, o mejor dicho, si no triunfó como triunfó a nivel de empresarios, tuvo una votación excelente a nivel de pasivos y activos. Y esto no quiere decir que incluso desde el propio interior surge una nueva realidad gremial, una nueva representación de los productores que cuando compareció en el Parlamento a expresar su opinión sobre este proyecto que nosotros impulsamos, lo hizo en términos favorables y fue sumamente crítica respecto al desarrollo de la industria celulósica en el Uruguay. Todo esto nos lleva a pensar que si tenemos la buena decisión de aprobarlo en el Parlamento, el señor presidente de la República va a recapacitar sobre alguna opinión que ha vertido contraria al proyecto y lo va a terminar promulgando. Porque eso es lo que le haría bien al Uruguay, porque nosotros no estamos en contra de la forestación, por el contrario, querríamos que prosperara una forestación que generara más madera de calidad, que los proyectos de fabricación de tableros, de casas de material para casas de madera, etcétera, fueran los que prosperaran. Y bueno, y ya que hay una industria celulósica establecida en el país, que también a esa industria celulósica le acompañe una industria papelera, ¿no?, que genere mayor cantidad de mano de obra para nuestros compatriotas. Así que senador, nosotros senador, entendemos que este proyecto es un proyecto beneficioso por todas esas razones y que en definitiva el Poder Ejecutivo tendría que promulgarlo si se logra la aprobación parlamentaria. Bien, senador, nos atropellan los tiempos, como le decía, pero no quiero dejar de abordar dos temas que a mi entender es fundamental comentarlo con un referente de Cabildo Abierto con usted, como dice usted. En primer término, bueno, que esta semana finalmente se confirmó que las adhesiones a la campaña para derogar 135 artículos de la LUC fueron suficientes, ya no se cuentan más las firmas, y se confirma que para el 27 de marzo va a ser sometido este proyecto a consideración de la población, o por lo menos estos 135 artículos. El escribano y senador Domenech pensaba que íbamos a tener un referéndum en marzo y en todo caso, porque mucho se dudó en cuanto a eso, y en todo caso, Cabildo Abierto ¿está de acuerdo en todos los 135 artículos que defenderá la coalición de gobierno? Bueno, mire, afortunadamente vivimos en un régimen democrático, no vivimos ni en Cuba ni en Nicaragua, donde se ponen a los opositores presos, ni en Venezuela, que cuenta con 4 o 5 millones de venezolanos fuera del país. Y entonces la oposición aquí tiene el derecho de recurrir a instrumentos como el plebiscito o el referéndum, en este caso, para llamar a la opinión pública a pronunciarse sobre proyectos aprobados por las autoridades democráticas del país. Nosotros votamos los 135 artículos hoy impugnados, también lo hizo el Frente Amplio, algunos de esos artículos fueron votados por el Frente Amplio, que hoy acompaña la solicitud de derogación, lo cual nos parece
poco serio. Yo no puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Eh, y, y yo quiero señalarle que son 135 artículos que representan lo que quisieron los uruguayos en octubre de 2019. Quisieron mayor seguridad. Hay una cantidad de normas que hacen a la seguridad, que amplían o mejoran el régimen legal de la legítima defensa, que le dan tranquilidad a la policía, que respaldan a la policía para que accione siempre en el marco de la Constitución y de la ley, que trata de evitar el patoterismo sindical de quienes quieren imponerle a sus compañeros que hagan huelga cuando ellos no quieren hacer huelga, pero que respeta el derecho de huelga, que termina con el patoterismo de los piquetes, de que yo te impido a vos el paso porque a mí se me antoja, porque yo considero que en mi barrio, en mi ciudad o en mi pueblo o donde sea, hay que hacer tal o cual cosa y no me importa lo que vos opines, pero vos por acá no pasás, aunque tengas que ir al médico, ir a descansar a tu casa después de haber trabajado una jornada extenuante o lo que fuere, porque es mi capricho. Eso se acaba, por eso hay una disposición que es contraria a esos piquetes que le obstruyen el tránsito a la gente. Hay un nuevo gobierno de la enseñanza porque hay que empezar por tener un nuevo gobierno. La intervención de los gremios en la enseñanza ha sido un verdadero fracaso. Nos ha conducido a esta enseñanza pública decadente que tenemos, que contradice toda una historia gloriosa de la enseñanza pública. Y así, bueno, son las 135 disposiciones que se pretenden derogar. Son la expresión más clara de lo que los uruguayos votamos en octubre y noviembre del 2019. Y por eso nosotros vamos a votar por la no derogación de las 135 normas de la LUC que se propone ahora por el PIT-CNT, que resultó que nosotros siempre habíamos pensado que el PIT-CNT era el brazo sindical del Frente Amplio y ahora nos damos cuenta que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. A propósito de algunas de las cosas que usted refería, senador, algunas consideraciones que quisiera hacer. Cuando usted habla del tema de los piquetes, por ejemplo, no podemos obviar o dejar de recordar que la señora Laura Raffo hace pocos días atrás manifestaba que justamente para defender la LUC iba a armar piquetes con personas para defenderla. Y por otro lado, una institución como es Un Solo Uruguay, que usted mismo mencionó hace poco, que estuvo a punto o tuvo una gran votación tanto en el orden de los activos como en los pasivos, hace no muy poco tiempo armaba piquetes en las rutas, cosa que yo fui uno de los perjudicados debiendo detenerme durante varios minutos en las rutas hace algún tiempo. Por otro lado, eso sí le quiero consultar. ¿No entiende usted que por parte del gobierno se subestima a quienes pretenden derogar parte de la LUC? Y me refiero, por ejemplo, a la decisión de Antel de seguir insistiendo con implementar la portabilidad numérica, haciendo inversiones importantes, aún a sabiendas que esto podría eventualmente llegar a caer si se derogaran los 135 artículos de la LUC. ¿No le parece que hay una cierta subestimación? No, yo no lo creo. Mire, le quiero responder a sus planteos respecto a los dichos de la señora Raffo y actitudes de Un Solo Uruguay. Que, bueno, respecto a los dichos de la señora Raffo, la verdad que no me constan, pero yo doy por bueno que es exacto lo que usted dice, ¿no? Y si dijo eso, me parece absolutamente equivocado, ¿no? O sea, yo puedo hacer un piquete, pero no obstruir el tránsito. Yo puedo colocarme a la vera del camino con carteles, e incluso como se hace a veces en donde hay semáforos que mientras está la luz roja y no puede pasar el tránsito, extender un cartel para que lo lean los conductores y los acompañantes de los conductores. Pero no obstruir el tránsito porque yo tengo que ser responsable y pensar que ese tránsito cortado puede impedir que llegue una ambulancia, que llegue un carro de bomberos o que llegue la policía
a, a evitar una situación de violencia. Y es cierto que un solo Uruguay en algún momento utilizó esa técnica, no de cortar, pero sí de enlentecer el tránsito, y a mí me parece que es equivocada porque es irritante, ¿no? Y además genera esas dificultades que yo acabo de señalar, ¿no? O sea, nosotros, un piquete al costado del camino, a la vera de la ruta, no lo vemos mal porque es una manifestación como cualquier otra, pero sí entendemos que es absolutamente negativo violar la libertad de circulación que tenemos todos los ciudadanos de la República. En lo que se refiere a la portabilidad numérica, yo le soy franco, yo entiendo que hoy en día el número de celular es casi más importante que el número de cédula de identidad. Es algo que de alguna forma nos identifica, nos permite comunicarnos, y yo lo veo, bueno, por algo lo voté, yo lo veo favorable. Sé que hay opiniones divididas, yo me inclino en ese tema por el tema de la libertad y por el tema de respetar algo que es muy importante para la gente que le acompañe, que es el número de celular con el cual nos puede ubicar la familia, nos pueden ubicar los amigos, los conocidos en cualquier momento, no importando la empresa que me brinda el servicio de telefonía, ¿no? Claro, pero Esa, invertir en esto cuando yo le diría que dentro esa de es mi poco tiempo opinión. podría llegar a caer. Le preguntaba, digo, si independientemente de las opiniones que pueda llegar a tener cada uno, ¿no es un tanto temerario por parte de Antel hacer inversiones en ese sentido cuando posiblemente dentro de pocos meses la portabilidad numérica finalmente caiga? A eso me refería, a eso iba la pregunta. Ah, bueno. Bueno, mire, la verdad que me parece un tema opinable. Si yo tuviera que hacerlo, quizás tendría la misma duda que usted está planteando, pero en definitiva todo dice que no se van a derogar los 135 artículos. Eso me da una cierta tranquilidad. Hay numerosas encuestas que arrojan que no va a prosperar este referéndum, y yo confío en el buen tino de nuestros ciudadanos, y pienso bueno, que la portabilidad numérica va a terminar siendo consagrada, ¿no? Bien. Senador Domenech, ha sido un gusto dialogar con usted. Habíamos intentado este contacto en varias ocasiones, así como con el general Manini, pero coincidía que por lo general los sábados ustedes están en gira y no era posible mantener el contacto. Le agradezco a usted estos minutos dispensados, como le agradezco también al asesor de ustedes, a Metol, que fue quien propició este contacto. Y bueno, y acá estamos a las órdenes. Desde R+, este medio en el que estamos, y del programa Edición Ilimitada, tenemos las puertas abiertas hacia todos los lados. Acá no se flecha la cancha, acá habla el que quiere y cuando quiere. Así que una vez más, le agradezco mucho, le escucho su consideración final. Mire, en realidad el agradecido tengo que ser yo, porque nosotros tenemos particular preocupación por los medios de comunicación del interior de la República, porque en ese sentido queremos tener una conexión directa con todas las localidades del país, particularmente con el Uruguay profundo, con ese Uruguay olvidado, del que nosotros somos parte, ¿no? Yo voto también en el interior de la República, y tengo que agradecerle al medio de comunicación suyo haber sido tan tenaz en perseguir nuestra opinión, porque para Cabildo Abierto es muy importante llegar a todos los puntos de la República, y particularmente al departamento de Rivera, donde siempre hemos sido recibidos tan cordial y afectuosamente. Y quiero destacar además que la prensa del interior en general
la prensa televisiva, la prensa radiofónica e incluso hasta la prensa escrita, siempre recibió a Cabildo Abierto con la más absoluta neutralidad, cosa que no nos ha sucedido muchas veces con los medios montevideanos. Creo que nosotros tenemos una particular sintonía con ese interior del que provenimos y quizás eso explique que en el interior se nos escucha de otra manera. Así que en realidad soy yo el agradecido a ese estupendo programa que ustedes hacen, que me permita estar una vez más en comunicación con la población de Rivera. Así que a los riverenses un fuerte abrazo. Igualmente para usted, que pase bien.